Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Kika Recomienda. Vamos a estar con el doctor Rafael Chacón, que nos va a platicar de dietoterapia de alto impacto para toda la familia. Bienvenidos todos. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Chévere, contento de tu invitación. Hola, Y, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ahorita me tardó un poquito en contestarle porque le estaba poniendo como anfitrión, porque va a estar muy gracias, interesante su tema y pues ahora sí que este foro está abierto para usted. Adelante, por favor. gracias, Kika. Bien, vamos entonces a dar comienzo a la actividad y en primer lugar, como estamos hablando de tu terapia de alto impacto, este, y, queremos definir un poquito los términos. Lo primero es qué es dietoterapia. Y dietoterapia es, como dice la palabra, terapias con dietas. Es decir, es el uso de, de alimentos, de técnicas alimentarias para tratar problemas de salud. Ahora, nosotros lo que hacemos es dietoterapia de alto impacto. ¿Qué significa? La diferencia entre la dietoterapia normal y la dietoterapia de alto impacto es que la dietoterapia normal es un agente complementario del tratamiento principal, que es otra cosa. Por ejemplo, la persona tiene hipertensión arterial, el tratamiento principal son los fármacos habitualmente y la alimentación ocupa un lugar secundario donde habitualmente lo que le dicen a la persona es que coma bajo de sal. Y con eso pues es un factor más de control, pero si la persona no toma el medicamento, no hay control. Entonces, esa dietoterapia normal es solo un complemento. Otro ejemplo, en la diabetes, la dietoterapia normal es un complemento porque lo principal es el medicamento que le mandan para controlar el nivel de glucosa y la dieta que le mandan es como un complemento que ayuda. Dietoterapia de alto impacto es otra cosa, es que es capaz de resolver los problemas de salud solo con alimentos. Es el uso de alimentos como los más poderosos medicamentos. Significa que dietoterapia de alto impacto en hipertensión arterial va haciendo que la persona requiera cada vez menos medicamentos hasta lograr controlar la presión sin alimentos, sin medicamentos, solo con la alimentación correcta. Esto tiene un impacto gigantesco en muchos sentidos. Porque, porque voy a poner un ejemplo. Estuve viendo hace poco unas estadísticas de salud del Seguro Social de aquí de México. Y en el seguro, los diabéticos van, les regalan los medicamentos y siempre tienen controles con el médico. En esos pacientes del seguro, el 90% se complica con la diabetes. Tiene complicaciones como insuficiencia renal, muerte temprana, infarto cardíaco, pérdida de algunas de las extremidades, alteración de la sensibilidad, pérdida de la visión, etcétera. Entonces, a pesar de la medicación, se complican. Igual los hipertensos se complican y así sucesivamente. Con frecuencia también cada vez requieren dosis mayores de los medicamentos, medicamentos más potentes y más tóxicos. En función de todo esto y en función de que los medicamentos, cuando se estudia científicamente con detalle la causa de la muerte, estos investigadores que se han metido la lupa a ir más allá de la causa aparente de la muerte, encuentran que la tercera causa de muerte es el uso de medicamentos. Un ejemplo de cómo se hizo eso. Por ejemplo, el caso de una persona que este, está enferma, vomita, aspira parte del vómito y se muere por una complicación respiratoria o una bronconeumonía severa por aspiración. Causa de muerte en la acta de función y en el expediente,
es bronconeumonía, como complicación de una broncoaspiración. Eso es lo que se escribe clásicamente. Los investigadores revisaron el expediente con detalle y se dieron cuenta que en este caso que estoy contando, que era una mujer de 72 años, tenía un problema de fibromialgia. Y entonces, como tenía mucho dolor, le mandaron una combinación de medicamentos para el dolor que son sedantes, opiáceos. Entonces, ¿qué pasa? Esos opiáceos le irritaron el estómago y le produjeron el vómito. Pero además los mismos medicamentos opiáceos hacen que el reflejo protector que evita que usted aspire el vómito, sino que se haya solo por la boca, no estaba presente. Entonces, si no le dan esa medicación, no vomita y además, aunque vomitara, si no le dan la medicación, tiene el reflejo protector y no aspira lo que está vomitando. Entonces, realmente la causa básica de la muerte fue el uso de estos analgésicos opiáceos. Entonces, buscando la historia con detalle, se encuentra de que la tercera causa de muerte es el uso de medicamentos. Entonces, los medicamentos no están exentos de grandes y graves efectos. Hay veces hay que usarlos como recurso que resuelve, pero la mayoría de las cosas, si el médico tuviera entrenamiento en otros sistemas terapéuticos, supiera usar otras herramientas, además de los fármacos, para tratar los problemas que trata con fármacos, entonces lo usaría con más tino. Diríamos que cuando la única herramienta que yo tengo es el martillo, todo se me parece un clavo, porque los problemas los que puedo resolver que requiere herramientas es con el martillo. En cambio, si tengo una caja de herramientas donde tengo un martillo, un destrancador, tengo una llave de Allen, etcétera, entonces puedo, de acuerdo al caso, sacar mi herramienta y usar la herramienta con facilidad, la herramienta correcta. Lo mismo, si yo como médico, además de saber usar medicamentos, se usa terapia de hologramas, ya tengo una maravilla que puede sustituir en muchos casos con ventaja la terapia que la medicación convencional. Si sabe usar los alimentos como por esos medicamentos, en la mayoría de los casos que uso fármacos, no necesitaré usarlos, usaré alimentos. Y con los alimentos no hay el problema ese de la gran toxicidad, porque nosotros hemos evolucionado con esos alimentos. Entonces, el detalle está en que cuando usamos dietoterapia de alto impacto, sustituyendo progresivamente la medicación, no solo ahorramos el dinero del medicamento, nos ahorramos los grandes efectos negativos que siempre tienen. Otro ejemplo, cuando llegan a mi consulta con mucha frecuencia, le pasa lo que le pasó ayer a una consultante, una señora de 77 años, hija de una de mis alumnas, pero muy desgastada. Yo he tenido pacientes de 77 años y están relativamente bien. Esta señora estaba muy débil, muy desgastada. Ya, ella decía, es que ya no puedo barrer en la casa porque me canso tanto que tengo que tirarme en la cama si trato de barrer. Entonces estaba muy, muy desgastada. Este es uno de los muchos problemas que me contó. Cuando yo reviso su historia, veo que toma atorvastatina. Atorvastatina es un fármaco del grupo de las estatinas, que son los fármacos favoritos de la medicina para tratar problemas de colesterol y triglicéridos. ¿Y cuántos años tiene usted tomando la atorvastatina? No, tengo más de 10 años. Le dije, mire, uno de los efectos secundarios de la atorvastatina, si usted busca en internet, pues va a decir sarcopenia. Como usted no sabe qué es sarcopenia, pues no le presta atención. Pero si usted busca qué sarcopenia es que va perdiendo las masas musculares y se vuelve muy fatigable, va perdiendo habilidades con el uso de ese medicamento que le mandan para bajar el colesterol. Entonces está debilitándola. Entonces tiene años tomándola y tiene años que su musculatura ha ido debilitándose y enflaqueciéndose y aflojándose. Entonces, esta señora no sabía que este fármaco
estaba causando esto. Y esto lo veo yo todos los días en mi consulta. Yo le digo, lo primero es que vamos a suspender el fármaco y vamos a empezar a hacer una dietoterapia fortalecedora que la recupere y luego le pondré un programa de ejercicio progresivo para que vaya recuperando sus habilidades. Entonces, este es otro ejemplo. El fármaco no la ha matado, la ha debilitado tanto que ya no puede llevar Alexa, una vida set an alarm for medianamente 15 normal. minutes. Bien, si apagan el micrófono sería bueno porque la grabación queda solo la voz y no aparece estas voces ruidosas, ya Oh, I'm que so la sorry. grabación va a quedar Perdón, Graciela. Cada vez que habla se oye aquí. Gracias. perdone, Apaga el perdón. micrófono. Gracias. Ok, entonces el detalle está en que los fármacos tienen más efectos secundarios de lo que la gente conoce. Otro ejemplo, si usted busca en internet efectos secundarios de las estatinas, no solo la atorvastatina, todas las estatinas, hay un grupo grandísimo de medicamentos que usan para bajar el colesterol que pertenecen al grupo de las estatinas. Usted busca, encontrará, si busca, investigaciones que muestran que las estatinas pueden llevarte a ser diabético. Entonces, mi paciente que viene con un problema de colesterol alto, con el tiempo puede volver diabético por el medicamento. Eso es lo que quiero decir con los efectos secundarios, no solo que es causa de muerte, causa de enfermedad, te debilita, te genera problemas. Entonces, la idea de tener opciones alternativas frente a los medicamentos es buena, porque si el médico tuviera esa posibilidad, le hubieran entrenado en la universidad para usar otros recursos poderosos que hay para tratar enfermedades. Entonces, cuando use el medicamento, lo usaría con mejor tino y no habría todo este tipo de problemas. Pero cuando yo a todo lo que hay le mando fármacos, pues algunas veces genera de daños y a veces graves y hasta con el tiempo muerte. Bien, esto es lo que quería decir de no solo la primera gran razón para usted usar dietoterapia es porque puede quitarse de encima esa espada de Damocles que hay en tu cuello, que se llaman fármacos. Y a mí me llegan tomando 6, 10, 12, 18 fármacos al mismo tiempo. Por supuesto, el primer día le quito todos los que puedo y le digo, dejemos los esenciales y vamos ahí, que si son 18 al final quedarán 5. Y si eran 10, al final quedarán 4. Entonces quedan menos, casi siempre le retiramos la mayoría y con esos ya los efectos secundarios son menos y con el tiempo esos que quedan los vamos disminuyendo, quizás retirando uno primero a medida que mejore y que se pueda hacer. Hay fármacos que se requieren y que para sustituirlos requieren tiempo. Así que no pongamos a quitar los fármacos a la buena de Dios. Por eso es bueno ir a un médico que sepa de esto para que vaya retirándolos de un modo sabio, porque hay cosas que se pueden retirar desde el primer día, como por ejemplo otro caso. Todas las mujeres que me llegan a mí, que le han mandado mis colegas con muy buena intención, pero con mal tino, suplementos de calcio para tener huesos fuertes, yo le digo, mire, primero, el colega que le manda eso lo hace con la mejor intención del mundo, pero no ha leído los estudios que muestran que los fármacos, que los suplementos de calcio no fortalecen los huesos. Este, en nuestras clases del curso de dietoterapia de alto impacto, mostramos las investigaciones de cómo no, los suplementos no disminuyen ni la osteoporosis, ni la tendencia a hacer osteoporosis, ni fortalecen los huesos, el suplemento de calcio puro. La estrategia es otra y la vemos en el curso, pero lo que quiero decir es que esos suplementos que toman les causa infarto. Y les digo de frente, mire, ese suplemento que le mandaron con la mejor intención del mundo es causa de infarto en las mujeres. Y busque usted suplementos de calcio e infarto y encontrará los estudios científicos al respecto. Y a veces les digo, mire, y si usted se lo comenta al colega,
y el colega tiene dudas, puede escribirme y yo le mando las investigaciones que muestran que estos fármacos generan estos problemas. Entonces estoy mostrándole algunos ejemplos para que usted tenga claro de que aún los más inocentes medicamentos pueden generar problemas. Por ejemplo, un suplemento del calcio, ¿a quién le va a generar problemas? Sí, te puede generar infarto si eres mujer. En los hombres es menos el daño que ocurre con los suplementos, los estudios lo dicen, pero en las mujeres es una causa importante de infarto y otros problemas de salud. De allí que nosotros veamos una gran ventaja en poder usar alimentos en vez de usar medicamentos. Un ejemplo para que vean un caso y empecemos a ver cosas prácticas. Llega una persona con digamos, una gastritis y normalmente le mandan unos medicamentos, por ejemplo, el omeprazol, que te puede causar muchos problemas de salud, incluyendo daños de tipo osteoporosis, daños en el cerebro. Búsquenlo en internet y verán. Y muchos otros efectos secundarios. Entonces, nosotros le decimos, bueno, ¿por qué no tomas el jugo de zanahoria? Y la gente dice, ay, qué bueno, mire, me funciona. Y la zanahoria no te va a causar eso, al contrario, es un alimento que te va a ayudar a proteger la vista, te va a subir las defensas, es decir, tiene una serie de efectos benéficos extra. Entonces, ese es el cambio de óptica. Sustituir en lo posible los medicamentos por alimentos con ventajas, porque no solo vas a tratar el problema, sino que además de eso vas a lograr un efecto benéfico extra, ya no, no efectos colaterales nocivos, sino algunos efectos benéficos extra. Supongamos que el caso es muy severo, la persona está en crisis por la gastritis, me llega a mí a la consulta con una crisis por gastritis. Hay muchas opciones, yo le mandaría de entrada terapia de hologramas, pero en dietoterapia también hay opciones poderosas. Una opción es, mire, exprima, después de lavarlas bien, zanahoria y papa. En un extractor, saca el jugo de zanahoria, de papa, completa un vasito de esos pequeños de cocina, 3 cuartos de zanahoria, un cuarto de papa, y se toma eso. Si está en crisis, se lo toma ahora, la siguiente vez era 1 hora, después en 3 horas y sigue tomándolo cada 3 o 4 horas. Cuando salga la crisis, lo toma 2 veces al día. Aprenda a comer como biocompatible y se cura. Y no va a requerir más nada. Ojo, y se cura. Sí, la gastritis tiene un componente siempre importante en la mala alimentación. Yo he tenido personas en mi consulta que dicen que comen bien. Y cuando empezamos a ver, no comen tan bien como ellas creen. A veces comen de regular a mal y creen que comen bien. Lo que pasa es que la mayoría de la gente come de mal a pésimo. Y cuando yo como de regular a mal, como menos mal que los demás, pero todavía no como bien. Y para curarse requiero de regular no, de bueno a excelente, para curarme. Entonces tengo que tener una alimentación mejor que la buena, sino más bien una alimentación excelente. De eso vamos a hablar. Entonces la idea es que en este caso, aún en las emergencias, tengo un recurso alimentario. Y así, en el curso que vamos a dar en Querétaro, vamos a ver más de 30 problemas de salud que se tratan con alimentos de un modo eficaz. Ahora, dijimos que dietoterapia de alto impacto es el uso de alimentos con mayor poder que los medicamentos. Pero eso tiene dos componentes. Uno, la base, que es una dieta curativa. Y dos, tratamientos específicos por problemas de salud. No es lo mismo que una persona me llegue a mí con una crisis asmática que otra persona me llegue a mí con diarrea. Los tratamientos dietéticos son diferentes. Pero el asmático, para curarse su asma, requiere comer con excelencia. Y si yo tengo una diarrea crónica que me está repitiendo, hago mi remedio, pero además requiero comer con excelencia para
curarme de eso. El diabético, para que la diabetes empiece a retroceder, requiere que yo haga algunos remedios, pero sobre todo que haga una dieta de excelencia que me vaya curando. Entonces, esa dieta de excelencia es una dieta curativa general que es útil para todos. Y además hay remedios dietéticos que sirven en casos específicos, como el que les acabo de nombrar, la simple zanahoria, el jugo de zanahoria, para tratar la gastritis. Hay más opciones, pero estoy dando el ejemplo para entender qué significa dietoterapia de alto impacto y distinguirla de la dietoterapia normal. Una cosa es la dietoterapia normal, otra cosa es la dietoterapia de alto impacto. Son cosas diferentes porque la una es solo un complemento de la terapia, la normal, y la dietoterapia de alto impacto es la terapia más importante en el tratamiento que se va a hacer. Es el eje principal. Entonces, ¿cómo hacer dietoterapia de alto impacto? Yo les voy a compartir unas diapositivas que son los 3 tips principales para que ustedes hagan dietoterapia de alto impacto. Y aquí tienen, les voy a compartir el primer tip de cómo hacer dietoterapia de alto impacto. Cualquier persona que oiga y vea este programa de Kika. Entonces, el primero es conocer cuál es el mayor error en las prescripciones del dietista normal, del dietista convencional. Y el mayor error que comete el dietista cuando indica dietas es que ellos piensan que el 55% de las calorías deben provenir de los carbohidratos. En otras palabras, la dieta que normalmente te da el dietista, que solo tiene la formación convencional, es una dieta con excesiva cantidad de carbohidratos. ¿Qué son carbohidratos? Pues todo lo que son almidones, por ejemplo, arroz, avena, cebada, maíz, trigo, millo y todo lo que son cereales. Y también los tubérculos como la papa, la yuca. Esos tubérculos también, aparte de los tubérculos y los cereales, están los dulces. En general, las cosas que endulzamos con azúcar, con fructosa y otros componentes endulzantes tienen también efectos nocivos sobre la salud. Entonces, ¿cómo debería de ser en ese sentido la indicación del dietista? Pues pocos carbohidratos, es decir, pocas harinas, poca tortilla, poco pan, poca pasta y eso que sea en lo posible siempre integral. Si la idea no es que no se pueden consumir, la idea es que lo comemos en exceso y por eso decimos el mayor error en la dietética convencional, cuando manda dietas, es que indica excesivas cantidades de almidones y dulces, de carbohidratos. En otras palabras, no es que no se puedan indicar, sino que las dosis que indican son muy altas. ¿Qué consecuencias trae consumir tantos carbohidratos? Pues sencillamente, la consecuencia principal es que el carbohidrato genera problemas como daño a las proteínas por un fenómeno que se llama glicosilación. Este daño a las proteínas implica que al final se producen algo que si ustedes buscan en internet, se producen productos finales de glicosilación avanzada. Si buscan este término, productos finales de glicosilación avanzada, se darán cuenta que son sustancias muy tóxicas que te inflaman y que facilitan que cualquier enfermedad avance rápido. Entonces, en primer lugar, la primera consecuencia de este excesivo consumo de carbohidratos que tiene la dieta habitual que te manda el nutricionista es que te daña tus proteínas progresivamente, haciendo que te inflames y haciendo que cualquier enfermedad que tengas tenga más fuerza. El segundo aspecto es que va a producir daños que se llaman resistencia a la insulina.
La resistencia a la insulina, como ven en la imagen que está a la derecha y abajo, no te deja bajar de peso. Aunque te cuesta mucho bajar de peso, vas al colega endocrinólogo, él te hace un estudio de la tiroides y dice, no, la tiroides está bien. Ok, si la tiroides está bien y te cuesta bajar de peso, seguramente tienes resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque tomas muchos carbohidratos. Y una característica, para que nos orientemos, una característica típica de la resistencia a la insulina es que la gente tiene una obesidad con una panza grande, es decir, una obesidad donde se ve un abdomen prominente. El hombre tiene un abdomen que parece que estuviera embarazado. Eso es por resistencia a la insulina. Cuando la grasa se acumula en el abdomen, eso refleja resistencia a la insulina. Hay otros tips. Por ejemplo, algunas personas con resistencia a la insulina se le pone oscuro el cuello o las axilas, las ingles, se ponen oscuros. Es un signo de resistencia a la insulina. Hay más, pero te quería contar algunos signos para que vieras que hay mucha gente que lo tiene. Y esa resistencia a la insulina hace que engordes. Esa resistencia a la insulina te inflama porque la insulina hace que se produzcan sustancias inflamatorias en el cuerpo. Esa resistencia a la insulina te baja las defensas. Esa resistencia a la insulina te lleva a la diabetes. Esa la resistencia a la insulina hace más fácil que te dé infarto si tienes terreno para infarto. Esa resistencia a la insulina hace más fácil que te dé Alzheimer si tienes el terreno de Alzheimer. En otras palabras, es una calamidad la resistencia a la insulina. Entonces, en función de esto, es un error. No es que simplemente no te hace bien. No, no solo no te hace bien, te hace mal comer, como te dice. Entonces, el problema de la dieta habitual convencional que está en los libros habituales de dietoterapia y de nutrición es que es dañina, te produce estas cosas, te daña tu salud. De allí que sea importante que reduzca sustancialmente el consumo de estos alimentos, carbohidratos. Si tú buscas el plato buen comer de la Universidad Harvard, Harvard es la universidad que más investiga en el mundo en alimentación, encontrarás que ellos también dicen que hay que reducir muchísimo el consumo de estos alimentos, harinas y dulces, carbohidratos, y que quede en menos de la cuarta parte, de más de la mitad a menos de la cuarta parte. Bien, eso dice Harvard. Nosotros decimos que incluso podrías reducirlo más si estás enfermo. Ok, entonces, este, cualquiera que sea la enfermedad que tienes, si consumes así, la enfermedad avanza más. Ese es el problema. Entonces, ese es, ese es el primer gran descubrimiento que tenés que hacer si quieres hacer dietoterapia de impacto, que hay un factor común que te va a producir daño en la salud, que es el consumo excesivo de harinas, pan, tortilla, pasta, de otros almidones como papa, mm, los dulces, en exceso te dañan tu salud, tengas lo que tengas. Hay que reducirlos mucho. Puedes comerlos, sí, en cantidades bastante pequeñas y ya no tienen problema. Ok, ahora, si esto es así, nos queda una pregunta importante. Vean, aquí está en esta diapositiva lo que dicen los investigadores hoy día del asunto. Si tu nutricionista no está al día, no es mi problema, es el de él. La mayoría de los nutricionistas lo que saben es lo que está en los libros, que tienen 20 años de retraso en la información científica. Cuando un libro sale, ya está desactualizado con respecto a la investigación científica. La mayor parte de la investigación, del conocimiento que existe sobre alimentación y salud se ha obtenido en los últimos 15 años.
Ellos tienen, el libro está retrasado 20 años. La mayoría de las cosas que se saben no las conocen. Entonces, pero si tú revisas los grandes investigadores del área de la salud, todos están de acuerdo de que es necesario reducir de un modo importante el consumo de carbohidratos si queremos tener salud. Y por supuesto, aquí tienen en la parte derecha inferior el plato del buen comer de la Universidad de Harvard, donde ven que dice granos integrales y tiene menos de la cuarta parte del plato. Fíjese, ya dice granos integrales, no dice cereales, punto. No dice carbohidratos, sino que tienen que ser integrales. Este cambio de que del 55% a menos de la cuarta parte, de decir carbohidratos a decir que sean integrales, es muy importante porque si queremos tener salud, esas son cosas que hay que, digamos, observar. Ahora, tiene usted que tener otra cosa en cuenta. Este plato interesantísimo, valioso de Harvard, actualizado, es un plato para la alimentación preventiva. Está muy bueno. Pero si queremos una alimentación curativa, tenemos que profundizar un poco más porque esto es para prevención. Y en la parte curativa, entonces nosotros decimos que debemos tener entre el 10 y 20% de las calorías de los carbohidratos. Es decir, que aún lo de Harvard hay que bajarlo un poco más para que el plato sea curativo. Y que deben predominar de un modo frank. Entonces, si vamos, la pregunta es, si yo reduzco el consumo de carbohidratos de lo que comía a un poco, ¿por qué voy a sustituir los carbohidratos que ya no voy a comer? Y sí, si hago dietoterapia alto impacto, si quiero una dieta de excelencia, debo sustituir los carbohidratos por frutas y verduras que son los alimentos estelares en la curación. Ustedes verán en muchos trabajos alimentos curativos y la mayoría de ellos son o frutas o verduras. Por ejemplo, si ustedes revisan hipertensión arterial y betabel, verán que el betabel baja la presión arterial en hipertensos. Y va a buscar, a encontrar también que el betabel o remolacha mejora el rendimiento deportivo y el rendimiento físico del que no es atleta, incluso el rendimiento mental. Esto es dietoterapia alto impacto. Esto puede que tu nutricionista convencional no lo sepa, pero te metes en internet y escribes y consigues que sí es. Pero son conocimientos de los últimos años que no están en los libros de nutrición. Y es lo que nosotros vamos a enseñar con detenimiento las maravillas, por ejemplo, del betabel remolacha y muchos otros alimentos que puedes usar en tu alimentación para mejorar tu salud. Entonces, lo que yo les decía y retomo el tema es que la mayor parte de los alimentos que son de alto poder terapéutico pertenecen al grupo de frutas y verduras. Habrán habido cosas por ahí que son parcialmente ciertas, que si puede eso ayudar al tratamiento del cáncer con guanábana, sí, con cualquier fruta, no solo guanábana, con cualquier verdura, no solo guanábana. Pero la guanábana tiene algunos compuestos interesantes que ayudan, pero no le creas cuando te diga que se curan consumiendo guanábana. Es falso. Yo tengo 40 años tratando cáncer. Aunque no veo solo cáncer, un porcentaje importante de mis pacientes son de cáncer, cerca del 40%. Y me llegan después de estar decepcionados de haber hecho cosas de las que recomiendan en internet que dices que el cáncer no debería de existir, que solo consumieras agua caliente de piña te curarías. No creas, mentiras, no es tan sencillo. Eso es para agarrar desprevenidos. Pero la verdad es que la piña tiene algunos efectos benéficos como fruta en el cáncer, pero no creas que tomando agua caliente de piña, como aparece en internet, te vas a curar. Y así sucesivamente. Entonces, sí es cierto, la piña tiene un gran efecto
beneficioso en cuanto que es desinflamante. En algunos fitoquímicos que tienen cierta actividad anticancerígena, tiene actividad antiparasitaria. Sí, es una maravilla, es amiga del hígado, pero no es cierto eso que aparece en Internet. Así que cada vez que aparezca en Internet algo así mágico, deslumbrante, mira, te vas a curar si tomas el jugo de limón caliente, mira, dúdalo, porque en casa no es tan sencillo. Lo dice ahí y te dice, pero no te dice de dónde sacaron ese conocimiento, realmente esa desinformación. Y incluso algunos son tan atrevidos que nombran médicos. El doctor fulano, gastroenterólogo de Inglaterra, dice que si tú tomas agua en la noche, vas a evitar el infarto cerebral. Bueno, si el tipo gastroenterólogo, hay uno que dice eso, sabrá de estómago, pero del infarto cerebral puede que sepa menos que el cardiólogo, porque el cardiólogo es el que ve eso, o que el internista. Y lo cierto es que ni el cardiólogo, ni el internista, ni los gastroenterólogos reales te dicen que tomar agua caliente va a evitar que tengas un infarto o un infarto cerebral. Eso lo dice en internet, pero no creas. Y si tú buscas el nombre de ese gastroenterólogo, no existe. Entonces, ten cuidado con esas cosas, pero sí es cierto que sí son benéficas las frutas y verduras si se saben usar. Y ya el curso, la idea es enseñar a usarlo para que si tú tienes un problema de salud, solo entres a tu cocina. Entre lo que hay, busque lo que te funciona y te mejores. Qué interesante. Eso es dietoterapia de alto impacto. Entonces, el plato ideal de tipo terapéutico general es donde la mayoría de tus alimentos son verduras y frutas, más de la mitad. Idealmente, en los casos severos, 80% de lo que comas son verduras y frutas. Significa que debes aprender a comerlas con variedad. Por ejemplo, las verduras en ensaladas, en sopas, al vapor, en guisos, en licuados, de diferentes formas para darle variedad y con recetas agradables. En internet hay variedades de recetas gigantescas con recetas para que quede el alimento de un modo agradable porque es importante no perder el disfrute. Entonces, el truco número uno de la dietoterapia de impacto es reducir mucho el consumo de carbohidratos y sustituir los carbohidratos que dejaste de consumir por más verduras y frutas. Un tip con las frutas. Resulta que las frutas son una maravilla, excepto en jugos. Los jugos pueden ser útiles y ayudan en una serie de problemas de salud, pero tienen un problema, no tienen fibra. Y al no tener fibra, mm, y sí tienen mucho azúcar. Entonces, ese azúcar desajusta tu organismo como si estuvieras comiendo un carbohidrato. Voy a explicarme mejor. Si tú comes la fruta a mordiscos, o rallada, o troceada, la comes con todos sus componentes y te hace bien. Si comes la fruta en jugo, te hace bien y te hace mal. Te hace bien porque el jugo va a haber una serie de fitoquímicos de la fruta que te van a ayudar a muchos problemas de salud, pero también te van a desajustar el, el equilibrio de la glucosa como lo desajusta cuando comes carbohidratos. Entonces funciona como funcionan los fármacos. Por un lado arreglan y por otro lado dañan. Por lo tanto, el consumo de jugos de frutas debería ser excepcional. No es que no puedes consumir un día, te provocó un jugo de tu fruta favorita. Ok, y está en la época de temporada, consúmelo, pero no lo hagas de rutina. Entonces, no hay problema. Aquí tenemos un tip muy importante, que es que
Este, la fruta sí, ya dijimos, a mordiscos, picados en trocitos, ralladas. En último caso, en licuados, pero no en extractor, no en jugo, no de esa forma, porque te digo, hace daño y hace bien al mismo tiempo. Y si estamos enfermos, es mejor que haga bien. Y que si un día se consume una persona un vaso de un jugo, pero no es la rutina, tampoco quiere decir que es un problema. Bien, entonces aquí tenemos el plato ideal de la comida de altísima calidad, de la comida de excelencia, como debería de ser, a predominio de verduras y frutas, y ojo, con otros componentes de alimentos valiosos, además de los carbohidratos. Por ejemplo, ahí dice leguminosas, que es fuente de proteínas y de buena fibra y de algunos carbohidratos complejos, algunas proteínas animales que recomiendan aquí, como el pescado, bien, o el pollo. Entonces, y como grasa principal y a veces única, el aceite de oliva. No requiere usarlo en grandes cantidades, pero la mayoría de las grasas que usamos en la cocina no son benéficas para la salud. Entonces, Doctor, aquí perdón está. que lo interrumpa. Claro, claro, Eh, Parece que Graciela tiene una duda. Adelante, Graciela, por favor. claro. Adelante, Graciela. Nada más con Si, respecto a, si prende la cámara, sería chévere, claro que sí, porque te podemos ver. claro que sí. Con respecto al, Gracias. sí, con respecto a lo que comenta del consumo de frutas, ¿cuándo en su opinión es el mejor momento del día para consumir Bien, las frutas y que no nos afecte la cantidad cómo de no. azúcar? Muy bien. Gracias. Tú puedes comer desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana el otro día. El mejor momento son las 24 horas del día. Ok. Es decir, el momento que tú tienes tiempo para comer la fruta. Pero yo sé por qué me lo preguntan. Por ahí hay una serie de opiniones que dicen que las frutas son malas a ciertas horas. Pues si alguien me dice eso, le digo, qué interesante. Como contradice todo lo que yo he visto en la investigación científica y mi experiencia, muéstreme las investigaciones en que usted se basa para decir semejante cosa. Y hasta ahí le llega la carrera porque no hay investigaciones científicas, solo hay cuentos de camino. Ahora, sí es cierto que hay horas donde las frutas tienen un impacto terapéutico más intenso. Pero lo primero que yo quiero es quitarles de la cabeza que las frutas son malas en la noche. Algunos de mis consultantes se dieron cuenta de que si comen plátano en la noche duermen mejor, que antes tenían insomnio. Y decían, es que yo creía que el plátano, me habían dicho por ahí que el plátano en la noche era veneno. Bueno, ya te das cuenta de que la gente habla mucho. Bien, entonces, volviendo al asunto, si yo quiero el impacto, si necesito, las frutas tienen una serie de efectos alimentarios, nutritivos, los consigue a cualquier hora del día. Ya dije, el problema es cuando la consumimos en jugo habitualmente. Pero si quiero incrementar el efecto depurativo de la fruta, que es un efecto medicinal, la mejor hora es la mañana. ¿Por qué? Porque en la mañana mi organismo está polarizado a que se limpie, se desintoxique. En otras palabras, el metabolismo cambia de acuerdo a la hora. Eso se llama ciclo circadiano de la alimentación. Los médicos que han investigado esto ganaron el Premio Nobel de Medicina en 2017 sobre cómo la hora cambia el impacto del alimento en el organismo. Entonces, si yo en la mañana, mi organismo, desde las 8 de perdón, desde las 4 de la madrugada a las 12 del día, el metabolismo mío está polarizado a eliminar toxinas y desechos. Por eso la orina de la mañana es más oscura que el resto del día. Por eso la gente que evacúa una vez al día lo hace en la mañana,
porque en la mañana está facilitada las eliminaciones. Si como frutas, esos procesos se facilitan. Trabaja mejor el riñón, trabaja mejor el intestino. Entonces las personas van a eliminar mejor sus desechos al desayunar con frutas. Pero eso no significa que sean malas a otra hora, sino que en ese momento el efecto depurativo es más intenso. Eso sí es cierto. Bien, gracias por la pregunta porque me permitió aclarar un mito urbano al respecto a lo mismo. Entonces, este, el, truco número uno para mejorar tu salud con tu alimentación es reducir sustancialmente la cantidad de verduras, perdón, disculpe, reducir sustancialmente la cantidad de carbohidratos, harinas y dulces que consumes y sustituir las mismas por alimentos de altísima calidad para el ser humano, que son las verduras y las frutas. Es el primer gran tip de lo que es una alimentación de alto poder terapéutico. Y quiero compartirles un segundo tip también muy importante para lograr que la alimentación se convierta en el más poderoso medicamento, más poderoso que los medicamentos habituales. Entonces vamos a hablar del error número dos que nos abre otra puerta. El error número dos más importante de la dieta habitual ya es el error que comete la población, ya no es el nutricionista, sino la gente de a pie. Entonces, el mayor error es que la gente come demasiado, demasiada cantidad. Si la gente comiera menos, tendría mejor salud. Pero comemos de un modo exagerado y muchas veces al día. Entonces, comemos muchas veces y muchas cantidades. Eso daña el sistema digestivo y va dañando el metabolismo y va haciendo que aparezca cualquier enfermedad con facilidad. Y está demostrado con claridad por la investigación científica que acorta tu vida, te quita años de vida. Y eso, aunque la investigación científica desde 1930 hasta nuestros días, casi un siglo de investigación al respecto, verifica esto, en la antigüedad también lo sabían. Hay un refrán árabe y me pareció muy sabio que dice que cada persona nace con un cuarto lleno de comida. El día que se acaba la comida de ese cuarto, se muere. Que por lo tanto hay que comer de a poquito para que esa comida dure mucho y entonces viva mucho. Entonces, en esa metáfora hay un cuarto espiritual donde está toda la comida que te puedes comer en tu vida. Cada vez que tú comes un pedazo físico en la tierra, en ese cuarto espiritual va reduciéndose la cantidad de alimento que hay. Y en la misma proporción que comes físicamente, va bajando ese alimento disponible. Llega un momento que está pequeño, pequeño y pequeño y desaparece, ese día te mueres, según esa metáfora. Y me pareció interesante porque dice que si comes menos, vive más. Pero a mí lo que me sorprendió, me dejó con el ojo cuadrado, fue una inscripción en una pirámide del antiguo Egipto. Yo sabía que había sabiduría allí, en el antiguo Egipto, pero no me imaginaba que era tanta. La pirámide dice lo siguiente en una inscripción, en sus jeroglíficos, claro. El ser humano vive con la cuarta parte de lo que come. Con las otras tres cuartas partes viven sus médicos. Me quedé asombrado. ¿De dónde sacaron tanta sabiduría? Es cierto, cuando yo como mucho, me enfermo y con mi enfermedad viven los médicos. Entonces yo dije, ok, tú vives con la cuarta parte de lo que comes, porque con lo demás viven tus médicos. Claro, no necesitas reducir la cantidad de comida a la cuarta parte, a menos de que comas con demasiada exageración. Pero si cualquier persona normal reduce poco a poco su cantidad de comida a la mitad
en 2, 3 años, su salud va a tener un cambio en su evolución, porque si tú tienes, cuando haces este cambio, 40 años, ibas a tener un infarto a los 60 años, si lo reduces a la mitad, ahora tienes el infarto a los 80 o no lo tienes, te mueres más tarde de otra cosa. Qué interesante. A mí me pareció extraordinario esta sabiduría de estos antiguos que no tenían nuestra ciencia, pero que tenían un conocimiento extraordinario. Entonces, este comer en exceso nos lleva a una serie de problemas de salud. El más conocido es la obesidad, pero hay gente que somos flacos, que podemos comer en exceso y no nos engordamos. También nos daña el exceso de comida. Tanto a los que son gordos como el de la fotografía, que come como caballo, como los que somos delgados, a todos nos hace daño el comer gran cantidad de alimentos. Y el exceso de alimentos te lleva a que suba el colesterol en sangre, que suba los triglicéridos, que te vuelvas diabético o diabética, entre muchas otras cosas. Qué cosa tan interesante. Entonces, como comemos en grandes cantidades, acortamos nuestra vida de un modo considerable. Y eso mismo le pasa a los animales. Si comen libremente, tienen una duración de vida. Si le damos a comer la mitad de lo que ellos comerían libremente, viven casi el doble. Estas son investigaciones científicas que usted puede encontrar en Internet. Si busca restricción calórica, el término restricción calórica y longevidad, y encontrarás centenares de investigaciones científicas que muestran que es cuando el ser humano o los animales reducen la cantidad de alimentos que consumen, viven más, envejecen más lento, tienen menos enfermedades, conservan la inteligencia más tiempo. Entonces, qué interesante estos hallazgos, porque ya te digo, no solo coinciden con la sabiduría antigua, sino que además nos dan una herramienta poderosa donde gradualmente podemos ir haciendo los cambios en la dirección correcta y para adaptar nuestra mente, nuestra psicología al cambio, y vamos a obtener ganancias de ahí en adelante importantes, considerables. Si en 5 años me va a aparecer un cáncer, entonces demorará 10, 15, 20 años en aparecer y me agregan haber ganado de vida con calidad una cantidad de años. Pero esto no es todo. Ya te digo, en nuestra consulta, desafortunadamente, la mayoría de las personas que nos llegan en muy mal estado. Y algunos de ellos, con solo cambiar la dieta, se mejoran. Voy a ponerles un ejemplo. Estando aquí en Guadalajara, en este momento estoy en Guadalajara, pero estando aquí en Guadalajara, pasando consulta con la psicóloga Kitty Andrade, ella me organiza la consulta, pasamos la consulta en conjunto. Este, eh, llegó una nutricionista a la consulta por fibromialgia. La gente no tiene idea de lo terrible que es la fibromialgia. Es un dolor que no se te quita ni con los medicamentos. Una persona tiene un dolor, te toma un medicamento y le quita, ok, puede que el medicamento le haga daño si lo toma mucho tiempo, pero le va a quitar el dolor. Sin embargo, en la fibromialgia no se quita. La gente sigue sufriendo. Entonces, sí sufre permanentemente, de día y de noche, aunque se hagan los tratamientos. Y esta mm, amiga nutricionista nos contaba cómo había ido a varias terapias alternativas con resultados medianos a malos. Sí veía cambios, pero nunca importantes. Ese es un caso típico. Entonces yo le dije a ella, mira, vamos a hacer 3 cosas para que tú dejes de sufrir de dolores y tu fibromialgia revierta. Uno, alimentación biocompatible.
Dos, esto que estamos explicando se llama alimentación biocompatible. Terapia de hologramas. Tres, masaje reestructurativo. Tres técnicas terapéuticas al mismo tiempo que te van a permitir remontar la cuesta. Bien, entonces, pero empecé a explicarle la alimentación, le hablé del ayuno y ella se sorprendió porque ella creía que el ayuno era peligroso. Eso es lo que había aprendido en la escuela de nutrición. Y yo le expliqué que era benéfico, altamente benéfico. Como la vi un poco dubitativa, le mandé un ayuno intermitente. El ayuno intermitente tiene la característica de que tú no dejas de comer si no comes en un horario definido. Por ejemplo, en el caso de ella decidió comer de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde, me voy a comer hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Es decir, voy a comer en una ventana de 8 horas y voy a dejar de comer 16 horas. Ese ayuno intermitente ayuda, es útil. No es tan poderoso como el ayuno profundo que dura 3, 4, 7 días, que hace un efecto muchísimo más intenso, pero sí, quedamos, a pesar de lo severo del cuadro, quedamos en eso. Y le mostré que tenías que cambiar el concepto de alta contenido de carbohidratos que la seguían inflamando a pocos carbohidratos y abundantes verduras y frutas. Como estaba tan mal, le dijo en su caso, 80% de lo que coma verduras y frutas. Y le expliqué por qué, le di una serie de indicaciones para que ella se motivara y buscara en internet. Bien, y le hablé de que el volumen de comida se reducía de dos maneras. Uno, disminuyendo el tiempo que comía. Ya en vez de comer desde la mañana temprano a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y hacía 5 colaciones ella en el día, iba a hacer 2 colaciones entre las 10 de la mañana y 6 de la tarde. Ok, este, iba a disminuir la cantidad, pero lo dije, trata de no quedar llena, sino satisfecha, un poco menos que lleno. Poco tiempo cuentas ese punto y hace que comas un poco menos. Mientras menos comas, más rápido te mejoras. Y hablamos de otros detalles más. Alimentos antiinflamatorios, que hay varios y los veremos en el curso. Entonces, bueno, y le hablé, le dije, mire, aquí mismo con Kitty puede hacerte la terapia de holograma, el masaje reestructurativo. Ok, le dije, venga dentro de un mes y le mandé a hacer algunos estudios extra que no tenía, que necesitaba. Al mes llegó con los estudios en la mano y le digo, ¿cómo estás, doctor? Apenada porque no hice el tratamiento. Entonces, yo tengo la costumbre de decir, ok, cuénteme. Dice, bueno, mire, yo no vine a las terapias. Lo único que hice fue la dieta porque me llamó mucho la atención todo lo que usted me dijo que contradice todo lo que he aprendido. Pero estuve buscando en internet, encontré que sí, las investigaciones que usted me dice existen, y me puse a hacer el experimento. Pero no vine a las terapias. ¿Y cómo está, doctor? Estoy mejor. Por supuesto, aún tengo mucho dolor, todo lo demás, pero nunca me había sentido tan bien con ningún tratamiento. No es que estoy bien, sigo con bastante dolor. He mejorado, estoy como entre un 70 y 80% de lo que tenía antes, es decir, me ha bajado un 20 a un 30%, me dice ella. Entonces tengo dolor, sigo con dolor. Digo, bueno, ok, no me ha hecho el tratamiento, ahora vamos a hacerle estos tratamientos. Si has cumplido con una parte importante, la dieta, pero te das cuenta que requieres más. Y como viste, podrías, si quieres, hacer semanalmente, un día, aparte del ayuno intermitente, un día de ayuno. Y le dije que vi un videíto que se llama ¿Cómo hacer un ayuno llevadero? Es decir, para que el ayuno funcione bien y me sea fácil hacerlo, hay algunos tips que están en un video que yo les recomiendo que ustedes vean, que se llama ¿Cómo hacer un ayuno llevadero? Ese está en YouTube. Escriben eso en el buscador de YouTube y les van a salir varios videos, entre ellos el nuestro.
Es un video que dura 10, 11 minutos y le explica los tips para que haga el ayuno, para que sea fácil y que sea muy productivo, muy eficaz. Bien, le recomendé que viera el video y que se hiciera las terapias. Sí, dijo que lo iba a hacer. Y la mandé a venir al mes. Al mes vuelve y me dice, doctor, no me va a creer. Digo, ajá, cuénteme. No me he hecho el tratamiento todavía, pero estoy mucho mejor. Ahora yo diría, estoy como con un 20%, estoy feliz. Empecé a trabajar otra vez, doctor. Me cambió el carácter, que era una de las cosas que ahora me doy cuenta que tenía muy alterado. Entonces, y eh, fíjate, había mejorado abismalmente con solo comer con excelencia y ahora, aparte del ayuno intermitente, está haciendo un día de ayuno a la semana. Bueno, finalmente, de ahí en adelante se hizo las terapias y terminando de alta un tiempo después. Pero lo que queremos mostrarle es que con este caso de que el reducir la cantidad de comida que ingiero tiene un poderosísimo efecto terapéutico. Y hay varias maneras. Comer menos cantidad en cada comida o introducir un régimen de ayuno, bien sea intermitente, reducir la cantidad de horas que como en el día, o un ayuno más profundo, donde duro uno o varios días cada cierto tiempo. Por ejemplo, a muchos de mis consultantes le mando un ayuno de 3 o 4 días cada 3 meses. Si la enfermedad es muy grave, la mando cada mes, pero ahí le cambia la vida, retrocede la enfermedad de un modo contundente. Entonces, claro, tienen que ver el video, cómo hacer un ayuno llevadero para saber qué problemas se pueden presentar y cómo evitarlos. La única condición, sí, importante que le digo a las personas que son diabéticas es que los diabéticos para ayunar tienen que suspender durante el ayuno toda medicación para el azúcar. Mm, Si consumen algún medicamento que baje el azúcar en la sangre, y ayuno les va a bajar demasiado y van a tener problemas de hipoglicemias patológicas. Entonces, el ayuno puede producir un tipo de hipoglicemia suave que llamamos hipoglicemia fisiológica que pasa sola. Ese no es el problema. El problema es cuando está el ayuno sumado al medicamento, entonces es tan fuerte que sí te genera daños. Entonces, sí, el diabético no debe ayunar a menos de que suspenda el medicamento. Y sí, a nuestros diabéticos también le mandamos ayunos, pero repito, esa es la condición básica. Todo lo demás está en el videíto, cómo hacer un ayuno llevadero. Entonces, ya saben, la reducción de la cantidad de alimentos es muy importante. Todas las enfermedades son empeoradas por el consumo excesivo de alimentos, lo que tengas, sea hipertensión arterial, enfermedades reumáticas, y vean cómo en la pasada pandemia de COVID, los obesos se complicaban más que los que no eran obesos. Y era un factor de riesgo. Siempre la obesidad es un factor de riesgo frente a las enfermedades. Entonces, si tú reduces poco a poco la cantidad de comida, tu salud se verá beneficiada. Tu organismo te lo va a agradecer. Vas a dormir mejor, a descansar mejor, vas a estar más ágil, tu sistema inmunológico va a funcionar mejor. Así que está bien, pero repetimos, el exceso de alimentación acelera cualquier enfermedad que tengas y aumenta el daño que hace la misma. Entonces tienes un segundo gran tip, que es la cantidad de comidas que consume cada día y tiene varios tips para reducirlas. Y aquí voy a mostrarles algo de esto. Ya le digo, si ustedes buscan en internet investigación científica y, este, y buscan investigación científica y longevidad, van a encontrar estudios sobre que dietas de baja cantidad de calorías mejoran la vida. Pero para terminar esta intervención,
puedo hablarles de un grupito de personas que están fotografiadas ahí, ancianos, superancianos, habitantes de una isla del Japón, que es Okinawa. El país con mayor longevidad del mundo es Japón. Y dentro de Japón, los campeones de la longevidad son los habitantes del archipiélago de Okinawa, que es parte del Japón, un archipiélago al sur de Japón. Estos superancianos, ¿en qué se diferencian estos superancianos de los demás japoneses? En que son personas que practican una disciplina que se llama Hara-Hachibu. Hara-Hachibu es una disciplina que enseñó Confucio para vivir mucho, porque Confucio opinaba de que el ser humano nació para dos cosas, para ser sabio y para ser santo. Y decía, nadie puede ser sabio y santo en su juventud. Se requieren muchos años de trabajo para llegar a ser sabio y para llegar a ser santo. Así que uno puede llegar a ser sabio y santo ya en la vejez después de muchos años de trabajo en esa dirección. Entonces, pero para es un deber espiritual del ser humano vivir mucho, decía Confucio, y enseñó el truco. Él decía, para vivir mucho, lo que tienes que hacer es en cada comida masticar muy bien, y fijarte, cuando ya estés lleno en un 80% deja de comer, te paras de la mesa. Es decir, dejar un espacio en el estómago del 20%, llenarme más o menos el 80%, y entonces cuando comemos menos toda la vida, la persona se mantiene saludable, fuerte a unas edades avanzadas. Entonces, los campeones mundiales de la longevidad son los japoneses, y los campeones entre los japoneses, los supercampeones, son los okinawenses, que ellos lo que hacen es que comen menos que los demás japoneses. Ese es su secreto. Con esto terminamos la intervención. Los invito a participar en nuestro grupo que se llama Dietoterapia Querétaro. Es un grupo de dietoterapia que abrimos para seguir enseñando lo que es dietoterapia de alto impacto. Pueden escribir al WhatsApp siguiente, más 52 55 4201 2936. A ese WhatsApp escriben diciendo lo siguiente: soy fulano o fulana y quiero integrarme al grupo de Dietoterapia Querétaro. Entonces ahí entran y ahí vamos a seguir explicando y enseñando estas cosas con más detenimiento. Ya le digo, falta un buen terreno, pero le di las cosas más importantes para que les quedara cosas valiosas, poderosas de cómo hacer dietoterapia de alto impacto. Gracias, Kika, por tu invitación. Gracias a ustedes por el haber participado en esto. Seguiremos en contacto. Bye. Muchas gracias, doctor Rafael García Chacón. Este fue su programa Kika Recomienda. Agradecemos a todos su presencia. Gracias, Graciela, iPhone de Ramón, Ciodic, Yolanda, Gloria, y por ahí estuvieron otros compañeros con nosotros. Que tengan muy bonita tarde. Namaste. Gracias, doctor. Bye. Bye. Por